Seguimos hablando de huellas y fuimos pasando por distintos tipos. Hablamos de huellas dactilares y otras para descubrir crímenes o para hallar culpables. Hablamos de huellas que van dejando las personas en nuestra vida como un poco más inmediata, pero también hay huellas que nos permiten descubrir nuestra historia y probablemente quizás no sean huellas, digamos, dactilares y demás, pero sí son marcas que nos dan señales de lo que fue nuestra historia. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Clarisa Otero. Ella es arqueóloga, investigadora del CONICET. Muy buenas tardes, Clarisa. Lucía y Federico te saludan. Hola, Clarisa. Hola, muy buenas tardes, Lucía, Federico, un gusto. Gracias por el contacto. Gracias a vos por el contacto, por atendernos, el gusto es nuestro. Bueno, vos sos arqueóloga, has descubierto, estás en Jujuy ahora por lo que tengo entendido y laburás allí. Primero preguntarte cómo es que nace, ya vamos a ir a tus investigaciones puntuales, pero cómo es que nace tu interés por la arqueología, por descubrir, digamos, estas huellas en la historia. Sí, bueno, primero les cuento que soy arqueóloga. Me formé en la Universidad de Buenos Aires y vivo acá en la provincia de Jujuy hace 18 años. Al principio me radiqué en Tilcara, en la localidad de Tilcara, porque mi investigación siempre estuvo orientada, focalizada en Epucará de Tilcara, que después les puedo contar un poquito más sobre este poblado prehispánico, ocupado previo a la llegada de los españoles. Y desde muy pequeña quise ser arqueóloga, siempre me gustó mucho la historia. Era muy lectora. En mi casa había una colección de libros que quizás recuerden los que tienen mi edad, yo tengo 46 años, que era la colección de los Lo sé todo. Y, sí, en esos libros siempre se contaban, se narraban la parte de la mitología griega y romana. Así que era fanática de la historia y sobre todo me atrapaba muchísimo esas creencias, cómo se habían desarrollado esas sociedades, también la egiptología. Y bueno, cuando termino mis estudios en la secundaria, insisto con que quiero ser arqueóloga. Mi familia, por supuesto, no estaba muy de acuerdo, desconocían el tema, les parecía que no iba a tener posibilidades laborales, un futuro estable, mucha incertidumbre ante esta propuesta. Y bueno, no fue así porque la verdad pude desarrollar una carrera maravillosa, completamente plena. Siempre ingresar al CONICET para mí fue una alegría. Primero tuve un cargo y lo tengo como investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires. Así que siempre hice lo que me gustaba y poder trabajar de eso y recibir una remuneración, porque la investigación es un trabajo, fue la verdad esos grandes regalos que nos da la vida. Mira vos, qué bien. Y a ver, te digo esto, Clarisa, vos estás en Jujuy, ¿vos fuiste a Jujuy por un tema profesional y te quedaste o cómo fue ahí la cosa? Sí, fue así. Estaba a punto de graduarme como licenciada en antropología con orientación en arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y trabajaba como pasante en el Museo Etnográfico que está en Buenos Aires, en Cava. Muy cerquita de la Casa Rosada, que es hermoso, ese museo es muy lindo para aquellos que no han ido, que pasen a visitarlo. Estaba de pasante y bueno, la directora, la que era mi tutora de tesis, me dijo que había una vacante acá en Tilcara, en el Museo Arqueológico de Tilcara, para investigar sobre la historia de ocupación de Epucará de Tilcara. Así que me vine aquí a Jujuy, luego vino mi pareja y bueno, desarrollé mi investigación para poder hacer un doctorado. Después tuve la oportunidad de ingresar al CONICET como investigadora de plantas, mediante concurso. Así que siempre fue, tuve una beca del Fondo Nacional de las Artes para estudiar alfarería de Jujuy. Es como que todo se dirigía a que yo viniera y viviera, me asentara acá en la provincia.
Clarisa, en ese sentido, digo, vos decías, bueno, después les voy a contar un poquito de lo que vos, de tu investigación en el Pucará de Tilcara, uno de un repaso así de medios que puede hacer, como un gran hito en esa investigación es el descubrimiento de un esqueleto casi completo de una mujer del periodo prehispánico. Sí. Bueno, el Pucará de Tilcara, para aquellos que no conocen, es un poblado que estuvo ocupado en el último momento, la época previa a la llegada del español, un poblado que tuvo aproximadamente 3.000 habitantes y fue capital de provincia incaica. Fue un centro productivo, religioso, político muy importante, de la quebrada de Humahuaca, y a pesar de la distancia, ¿no?, que estaba en relación al Cusco, que era la capital principal del Imperio Incaico. Y excavamos muchísimos sectores del Pucará, un poco buscando evidencias que nos dieran cuenta de la ocupación previa a la llegada del Inca y de la ocupación propiamente dicha del Inca, y también del momento de abandono del Pucará cuando llegan los españoles y reducen a las poblaciones, las someten y las organizan en los que se llamaban pueblos de indios, donde está actualmente el poblado de Tilcara. Y en la cima del Pucará, excavando un patio artesanal, de trabajo artesanal, porque allí hacían trabajos en piedras, confeccionaban pequeñas como hilias, que son miniaturas para llamar, para la lluvia, para propiciar la fertilidad, que aparezcan mejores animales de caza, o que se multipliquen los camélidos, como dicen acá, que se multiplique el ganado. También para confeccionar adornos de piedra, aros, bueno, para embellecer la ropa. También se trataba de un patio donde trabajaban cerámica y hacían objetos confeccionados en metal. Aparecen los restos de una mujer que estaba muy en superficie, 50 centímetros de superficie. O sea, enseguida apareció el cráneo de esta mujer, y a medida que fuimos excavando encontramos vasijas que estaban colocadas como ofrenda sobre su cuerpo, y bueno, conservamos todo el sedimento, toda la tierra que tenían adentro de esas vasijas, esas ollas. Recuperamos los restos de la mujer. Aparecían un montón de pupas, o sea, sería de la cáscara, para decirlo llanamente, de los restos que dejan los insectos, que son los insectos que van alimentando, estar comiendo, claro. Sí, la fauna cadavérica de los restos humanos. Y bueno, y aparecieron algunas plaquitas de metal, rocas y platos de cerámica típicos del Inca, onitomorfos, cuentas de collar en gran cantidad, que después pudimos saber que la materia prima con las que se habían hecho, que era turquesa, venía del norte de Chile. Y bueno, al estudiar los restos de la mujer, pudimos ver que ya era una mujer que había fallecido después de la ocupación del Pucará por parte del Inca. Era al final justo en la caída del imperio, y que esta mujer, por los estudios de estroncio, que es un estudio que se hace en los huesos, en las costillas y en la muela, que eso se hizo en el exterior, se pudo determinar que ella había llegado a la quebrada de adolescentes, que no era justamente de la comunidad de los Humahuacas, así se los conocía, sino que había venido de otro lugar, y que había tenido una excelente calidad de vida porque no tenía marcas de estrés nutricional, o sea, no había pasado hambre. Falleció joven, para nuestra época muy jovencita, tenía 30 años, en aquel entonces era una edad media, y tenía también como ofrendas lagartijas que son del Chaco salteño, restos de cuis, que el cuis es como un roedor que se come aún en Perú, que
el Inca había domesticado y lo criaban, y el que aquí en la quebrada de Humahuaca aparentemente lo criaban también y se servían, aprovechaban esa comida, después desaparece con el español. Y a ella se nota que nunca la habían enterrado, la habían dejado expuesta, con sus tejidos alrededor, con su ropa, envuelta seguramente en lo que nosotros decimos un fardo funerario, que son telas o bolsas tejidas como para colocar en su interior al difunto, y había sido colocada en el patio de esa vivienda, y una vez que pierde toda la parte blanda, digamos los músculos, bueno, todo, y quedan los huesos, sí se nota que eso lo depositan por debajo del piso de ocupación de la vivienda y colocan el cráneo mirando hacia el norte y reordenan las ofrendas, entre ellas algunas placas de metal, rocas que venían desde la puna. Así que fue un hallazgo para nosotros trascendental. Claro. Desde el CONICET, del área de prensa, hicieron una difusión excelente, porque se hizo una infografía, se dio a conocer y tuvo mucho impacto, mucho alcance para todo el público, a nivel de comunicación pública de la ciencia, que es lo que queríamos nosotros aportar. Mirá vos, a ver, te pregunto acá, Clarisa, hay como, sí, supongo que para los arqueólogos hay como, a ver, llamémoslo tierras prometidas. Vos en un momento dijiste egiptología, siempre escuchás, viste, porque hay tanta película y demás, es como que parece que Egipto fue una de las tierras prometidas. En Argentina, bueno, obviamente vos estás en Jujuy, ¿hay lugares donde digan, che, tenemos que ir a estos lugares? ¿Hay lugares que se buscan más? ¿Qué lugares funcionan? ¿Y qué otras disciplinas, además de la arqueología, acompañan estos expediciones, digamos? Sí. Bueno, la arqueología es muy amplia y yo creo que como disciplina es muy versátil. Y nosotros, desde chicos todos creo nos criamos un poco, o la gran mayoría de las personas, con esa visión de Indiana Jones. Claro, claro. Y nada más ajeno que eso, porque nuestra intención también, uno va madurando, creciendo, obviamente se forma y toma otras ideas. Y le da valor a las comunidades originarias del presente, ¿no? Estos pueblos indígenas, para con ellos, junto a ellos, poder reconstruir sus historias pasadas. Y dentro de la Argentina, la arqueología es riquísima, o sea, todo el noroeste argentino fue parte de este imperio incaico. Sí. Los pueblos que precedieron, anteriores a la llegada del Inca, fueron pueblos que ya domesticaban y cultivaban alimentos, y domesticaban animales. También trabajaban los metales, o sea, que eran como los diaguitas. Había poblaciones que dejaron evidencias arqueológicas espectaculares a nivel arquitectónico. En Pampa, en Patagonia, tenés grupos de cazadores-recolectores que siempre se habla de que si eran menos avanzados o no estaban tan desarrolladas como las sociedades que habitaron acá en el norte, y no es así. Siguieron siendo cazadores-recolectores hasta el momento que llegan los españoles y también durante el periodo de colonia, porque su estrategia para subsistir, para buscar alimentos, era esa, y era la mejor dadas las condiciones ambientales en parte. Entonces hay muchos lugares que sí, por la tradición de la disciplina, se han vuelto como tierras prometidas, la Cueva de las Manos, o las cuevas acá más antiguas, la cueva Inca Cueva o Achichocana, que hablan de las primeras ocupaciones, o estos grandes sitios incaicos como el Chincay, Pucará de Tilcara, La Paya, La Paira. Hay muchos lugares que son importantes porque, tocan temas que son llamativos, ¿no? ¿Qué pasó con el Inca acá? O cuándo fueron las primeras ocupaciones de estos territorios. Si fueron hace 30.000 años, como ahora se está barajando para el área de Antofagasta de la Sierra, o el poblamiento de esa zona sudamericana, de esta región, fue más tardía. Entonces,
Y uno, a medida que va investigando, dice, hay tanto para estudiar a nivel arqueológico y trabajar con las comunidades a nivel antropológico, que llevaría varias vidas. Sí, Entonces, tal cual. No tenemos nada que envidiarle a esa egiptología que tanto... No, por eso digo, viste que era... Chicos, Sí, sí. Cuando uno empieza a estudiar el Imperio Inca fue el imperio más grande de toda América, más que el azteca y el maya. No, y más extendido además, exacto. Claro, sí, sí, con mayor extensión, y tiene toda una cosmología y un sistema de creencias tan complejo, una organización social tan difícil de entender aún hoy, a pesar que hay fuentes históricas, que hay un montón de evidencia arqueológica, que no tiene nada que envidiarle a las sociedades que se desarrollaron en Egipto, en Grecia, en Roma, o qué sé yo, en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Bueno, y también en lo que hace a la elaboración de determinados tipos de objetos, el trabajo del oro, de la plata, sí, la pedrería, la alfarería, los tejidos, hay cosas maravillosas, y creo que vamos, eso que ustedes dicen, las huellas, sí. Hasta aquí también se encuentran huellas, claro, que quedaron, claro. En la cerámica arqueológica, hasta cuando han, por ejemplo, construido tumbas con arcilla, han dejado improntas de huellas, bueno, de los dedos, de las manos, la gruta de las manos son más huellas que ninguna otra, digamos. Claro, entonces es maravilloso y tenemos muchísimo para hacer y valorar este patrimonio que es de todos los argentinos y que a veces se conoce poco, ¿no? Tal cual. Y se preserva. A ver, Clarisa, te hago dos últimas juntas. Sí. Digo, los descubrimientos después, ¿dónde terminan? Esto sería una cosa, porque uno siempre tiene esas dudas, van a museos, no van, se lo llevan para afuera, ¿viste? Hay como una serie de cosas que hay como un mito. ¿Y cómo se organiza una de estas expediciones? ¿Se decide un determinado lugar? ¿Cómo se eligen? Bien. En un principio, los centros que más desarrollaban investigación era la Universidad de Buenos Aires, que se ocupaba se habían como dividido la Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Sí. La Plata iba hacia Pampa y Patagonia, y Buenos Aires al norte de la Argentina. Y bueno, a principios del siglo XX fue una época que había que marcar la identidad nacional, la construcción del Estado Nacional, y de allí fue muy importante la aparición, la creación de los grandes museos nacionales. Por eso hablo del Museo Etnográfico o el museo que conocen de La Plata. Claro, que ahí estaba el Perito Moreno, claro. Por eso también debe ser la Patagonia y demás, ¿no? Sí, sí, es así. Justamente mucho que de lo que hay en La Plata es parte de estas colecciones que venían desde el sur. Sí. Y bueno, y en materia, por ejemplo, de otros que eran naturalistas, antropólogos, arqueólogos, era una mezcla, ¿no?, de formación, que no eran disciplinas muy marcadas hasta entrado el siglo XX. Estos naturalistas, por ejemplo, también ayudaron o contribuyeron a formar el Museo Bernardino Rivadavia, con toda la muestra biológica tan grande que hay. Es muy interesante ese museo, yo lo quiero marcar, porque mucha gente lo tiene cerca de los que viven acá en la ciudad de Buenos Aires, y no van, es muy interesante ese museo. No, y tiene una muestra excelente, está muy bien cuidado, es un museo que bueno, para los niños, yo siempre digo que nada mejor que llevarlos a esos espacios, porque ahí realmente ven en vivo, en directo. Además ahora en los museos se deja interactuar, tocar ciertos objetos o restos para que los chicos entren en contacto y conozcan más. Y bueno, en un principio esos grandes museos eran los receptores de todas estas colecciones o muestras que se iban recopilando, juntando de las distintas excavaciones, para armar la historia cultural de las distintas regiones. Y en ocasiones se canjeaban por muestras, por colecciones de otras partes del mundo. Así hay restos de Pucará de Tilcara que aún están en el Museo de Florencia, en Italia. ¿Ves? Claro. Hay restos piezas cerámicas en Estocolmo. ¿Y se reclaman esas cosas? ¿Se reclaman? Y
Y bueno, y hace unos años sí se empezaron a reclamar, y por ejemplo el Museo Etnográfico hizo una restitución a Nueva Zelanda de pieles maoríes. Perú también ha pedido a Estados Unidos la restitución de ciertas muestras. Bueno, en Egipto también se está restituyendo, se le pide a Inglaterra, Francia, restitución de colecciones. O sea que todo eso se está revirtiendo porque además también lo solicitan y lo pide como los primeros poseedores de ese patrimonio, sí, las comunidades originarias. Y actualmente, cuando nosotros excavamos, se anuncia que se va a hacer una excavación en Secretaría de Cultura, ya sea de la provincia, también a nivel nacional, se pone uno de acuerdo con las comunidades originarias y se organiza esa excavación en un tiempo estipulado, con un equipo de profesionales, con gente de las comunidades originarias, y se decide a dónde ir a excavar en base a los objetivos de un proyecto de investigación específico. Clarisa, sí, te agradecemos un montón. Se nos acaba el tiempo, pero te vamos a volver a convocar para seguir hablando sobre todo esto del tema de las restituciones y de recuperar esto, aparte de las huellas y el patrimonio de... Sí, y yo te quiero agradecer porque a mí siempre me gustó la gente que descubre cosas, y ustedes descubren cosas. ¿Entendés? Bueno, eso sí es lindo descubrir. Sí, tal cual. El alma. Bueno, Clarisa, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Pasaba Clarisa Otero, entonces arqueóloga e investigadora del CONICET por El Dedo Gordo.